Pero claro, como muy bien has dicho, para prevenir o minimizar el tiempo de exposición de Legionela a las personas, en esos controles preventivos que algunas empresas, pues por temas económicos, hacen controles preventivos trimestralmente, Ajá. estamos en la misma tesis. Si tenemos que esperar 10, 14 días el resultado de un cultivo, pues estamos 10, 15 días en exposición a este patógeno. Sí, sí, en efecto, sí es. Es decir, em, controlar este problema solo con cultivo es pensar que uno tiene un martillo y todos los problemas son clavos. Y realmente no todos los problemas son clavos con Legionela. Habrá momentos en que con una frecuencia que un plan de autocontrol determine, con la experiencia del responsable técnico, con el conocimiento que la empresa titular o de mantenimiento tenga de esa instalación, verá que es necesario articular una frecuencia mayor con controles rápidos. O quizá con el tiempo algunos puntos dejen de ser considerados puntos críticos y pasen a ser solo puntos de control, y entonces la frecuencia de aplicación de la técnica rápida pueda ser menor. Supongo que dependerá un poco de cada instalación. Y Guillermo, ya como Sí. última pregunta, y que me compete bastante menos, simplemente por curiosidad, con respecto al coste económico con el cultivo. Bueno, hemos tratado de enfocar esta jornada no desde una perspectiva comercial, no es nuestro interés aquí hoy, pero en cuanto a costes, yo sí que le pediría, y también porque en realidad no lo tengo muy en la cabeza, pero sí que le pediría que o tomara nota mi compañera Mireia Lázaro y le puede pasar esa información. No es una técnica cara, porque esta técnica empezó a desarrollarse en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en un departamento que teníamos como, digamos, como directriz el considerar que la técnica se pudiera aplicar en un amplio abanico de lugares en diferentes condiciones. Y entonces el tema coste estaba muy considerado, ¿no? Entonces, al final, el coste por ensayo, pues yo no recuerdo muy bien, pero puede que esté entre 15 y 21 euros, dependiendo del número del número de reacciones, ¿de acuerdo? Si es un pack 10, un pack 40 o un pack 100, creo recordar. Respecto al coste de cultivo, perdone, con respecto al coste de cultivo, ¿sí? Nuevamente, Sí. eh, quizás sea la última pregunta, por inquietudes. Como control oficial, yo tengo una presunción sobre empresas de mantenimiento o laboratorios concretos en donde la toma de muestra que se realiza en instalaciones de riesgo que proliferan legionelas, Sí. yo creo que no es muy acorde a lo que establece el Real Decreto actual Ujú. sobre el rascado de sedimento, dejar correr el grifo, tomar 100 mililitros. Sí. Mm. En esta técnica influye todo ese tipo de condicionantes para la determinación mediante este método. Bueno, Sería una persona técnica la que debería coger esta muestra o la muestra se recoge de manera igual que para un cultivo. Bueno, en este decreto, para tomar la muestra para cultivo también habrá que tener una acreditación, y en todo caso hacerlo delante del laboratorio acreditado que vaya a hacer el análisis. A mí me parece que la condición esencial es que medie el menor tiempo posible entre la toma de muestra y el ensayo, por la razón que les explicaba antes,
sobre el tema de ese universo embotellado. Es decir, es una muestra de agua es un colectivo de microorganismos que están ahí vivos, interaccionando también con las sustancias químicas que contiene. Con respecto al EGIPID, fíjese que si la muestra llega en tiempo al laboratorio y se filtra, la torta retenida en el filtro se eluye y pasa directamente a la cubeta de ensayo. A partir de ahí, unos procesos de captura y lavado, con lo cual, en esos lavados, efectos como la microbiota interferente, etcétera, se van eliminando en los sucesivos pasos. De manera que al final, a la etapa de producción de color, digámoslo así, las partículas que han capturado a esas legionelas están siempre en el mismo medio, en un medio limpio. En ese sentido, pues durante ese proceso hay una eliminación del efecto de esa microbiota que afecte al ensayo, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que, por ejemplo, en fin, si después de la elución tiene usted la mala suerte de que en el pequeño volumen eluido le cae una ameba y en ese momento pues le da por reventar, pues de repente va a tener ahí una cantidad de legionela que usted va a atribuir realmente al litro filtrado, cuando realmente esa ameba estaba conteniendo esa carga bacteriana. No será accesible al test LEGIPID, ¿de acuerdo? Eso es una cosa que también hay que reconocer. Ya por último, Guillermo, para no robarte más tiempo, no sé hasta El tiempo que qué quiera. tiempo podemos tener la exposición. Bajo mi punto de vista y por la literatura científica que he leído, creo que no debe de pasar más de 48 horas en llegar una muestra desde la instalación al laboratorio. Sí, En sí, es torno a correcto. 48 horas, no máximo. Sí, correcto. Sí. Estas tomas de muestras, el Real Decreto 865 de 2003 habla de que se transporte a temperatura ambiente, mientras que la norma ISO 11731 pues dice que se tenga que establecer un transporte entre 3, 7, 8 grados en refrigeración. Entonces, a veces como control oficial de las instalaciones y como administración, pues llegamos a una incongruencia en cómo se tiene que transportar esa muestra, si haciendo uso de una base legal como es el Real Decreto o de una norma ISO que también la menciona el Real Decreto, y al mencionarla el Real Decreto creo que también sería una base legal. Pero hay compañeros en la zona de trabajo que están a favor de temperatura ambiente y otros en refrigeración. No sé cuál podría dar más recuento de bacterias, si ambiente o en refrigeración. Bueno, a mí me da la impresión, a bote pronto, que si usted refrigera la muestra, detiene ciertos procesos, no los detiene, frena ciertos procesos metabólicos, ¿de acuerdo? Entonces, en ese aspecto, quizá la refrigeración estaría aconsejada, pero creo que habría que valorar si hay una diferencia significativa para un periodo de transporte dado entre refrigerar y no refrigerar. Si hay una incidencia en los recuentos significativa, puede haber una diferencia, pero no ser significativa. Y de esto creo que tengo algún estudio por ahí que le puedo hacer llegar sin ningún problema y podemos comentar. Pues Guillermo, muchas gracias por toda la información recibida. No, por Gracias. favor, gracias a usted. Hola, soy Mireia. Vamos a proceder a introducir algunas preguntas que están apareciendo por el chat y luego daremos paso a algunas personas que tienen la mano levantada. Así pues, la primera pregunta al respecto de esta formación, sí la estamos grabando y os diremos de qué manera se os puede hacer llegar y podéis acceder a ella. Por otro lado, preguntan varios asistentes
que surgen dudas al respecto de la interpretación SIM cuando sale negativa y el cultivo positivo. Si podemos decir algo al respecto. Sí, claro. Bueno, son dos fotografías a tiempos distintos. La primera es una fotografía en color instantánea y la otra es una fotografía en blanco y negro donde ha transcurrido un tiempo en el que pueden pasar cosas. Es decir, puede que en el volumen del oído que va a cubeta del EGIPIT todo va a pasar muy deprisa, ¿de acuerdo? Es decir, no va a dar tiempo que en las muestras hayan cambios que pueda sensar el método, porque el método está pensado para sensar lo que ocurre en tiempo lo más próximo al tiempo real, un tiempo rápido. En ese sentido, entendemos que refleja mejor lo que ocurre. Ahora, sí que es cierto que, como decía, si con el tiempo hay algún tipo de protozoo que, por ejemplo, libera una carga microbiana o un paramecio, que lo que hace es empaquetar a la legionela, tenga en cuenta que 2 minutos antes de reventar esa ameba, el fenotipo de legionela va a cambiar hacia una mayor virulencia, pero no lo era contenida en la ameba. Ahora sí que es cierto que puede ser liberada y puede ser sembrada en la placa. Y con el tiempo, si esa célula es cultivable, pues crecerá y formará una colonia. Pero es que el objetivo del método de cultivo pues siempre ha sido el aislamiento de la colonia. Entonces está pensado para proporcionarle a la muestra unas condiciones de medio nutritivo rico, muy distinto a las condiciones en las que se encuentra en el medio ambiente. Entonces, también es cierto que en el filtrado del método Legipit, en el huido se toman 9 mililitros, pero hay 1 mililitro, parte del cual queda empapando el filtro, y un remanente de 600-700 microlitros en el frasco de elución que el analista no utiliza con Legipit, pero que puede servir en ese momento para poder sembrarlo. Entonces, se puede hacer, si hay volumen suficiente, se pueden hacer las dos técnicas a la vez por tener una comparativa, digamos, más aproximada, sin que intervengan variables que con el tiempo se van desarrollando a lo largo del método de cultivo y que, sin embargo, no da tiempo a que se desarrollen en el caso del Legipit. Vale, ahora vamos a dar paso a un asistente, María del Carmen Aguilar Mármol, que ha levantado la mano y tiene una consulta. Muy bien. Hola, ¿se me oye? Sí, perfectamente. Buenos días. Buenos días. Hola, primero muchas gracias por la presentación. Yo estoy en un laboratorio de salud pública en Tarragona y estamos a punto de empezar las primeras pruebas para incorporar este método junto a otro de los rápidos. Bueno, para ver un poco, siempre habíamos hecho solo cultivo, ¿vale? Entonces, se me presentan unas dudas muy iniciales porque tengo muchas lagunas en el tema, pero así como cosas básicas que quisiera resolver antes de empezar a trabajar en ello, una sería, las digo las tres porque son rápidas y luego ya, si le parece, las vas contestando. Una es el límite de detección, que he visto que es 40 UFCs. Entiendo que por volumen filtrado, ¿no? Si utilizas espectrofotómetro para la lectura, ¿es correcto? Sí, digamos, sí, es el límite de detección por test, es decir, el que sale de la lectura fotométrica del sobrenadante en la cubeta. Sí, pero eso depende del volumen. O sea, si filtro 100 mililitros, representa que representará 400 por litro, ¿no? Sí, claro, porque si uno tiene 40 UFCs, lo que tiene que haber en la cubeta para que haya una señal es al menos 40 UFCs. Esas 40. Si hablamos de detección. La saque de donde la saque. Exacto. Esas 40 UFCs se refieren siempre al volumen filtrado. Vale, perfecto. Sí, esa pregunta es porque quiero aprovechar la entrada de rutina y hacer el Legipit solo con 100. Entonces era la duda que tenía. Sí, entonces, luego otro tema. Sí, perdón. No, quería simplemente significar que sí. En la medida que el volumen es menor, se estresa más al método. Entonces, ¿puedo tener más falsos negativos? ¿Me estás diciendo o no? Bueno, falso negativo sería que el microorganismo estuviese... Si estuviera.
que estuviera y no se detectara. Es decir, eso Vale. ocurre sencillamente porque le estamos ofreciendo al test una carga por debajo de su límite de detección al Ya. Sí, estrangular el volumen. claro, pero en unas pruebas iniciales ya Sí. cuento con ello. Más que nada es por no Bien. hacer traer tanto volumen de agua. Entiendo, ¿Vale? sí. Tenga en En- cuenta también que la distribución de un microorganismo y desde luego de Legionela en un volumen de agua no es homogéneo. Es decir, en la medida en que Ya, el volumen filtrado es menor, pues la probabilidad de encontrar alícuotas donde no haya suficiente carga microbiana para su detección también aumenta. vale. ¿De acuerdo? Bueno, sí, eso igual que en el cultivo. Vale, Sí, igual, sí. vale. Vale, la segunda. Si quisiera trabajar con hisopos, ¿cómo lo tendría que hacer? Bueno, pues fíjese que uno de los ejemplos que hemos mencionado Sí, había por un eso. hisopo, sí. Sí, Entonces, permítame que le enviemos un pequeño protocolo de cómo hemos manejado aquí esa situación, vale, perfecto. porque sé que hay un tema de calefacción, pero también algunos golpes de ultrasonidos, con lo Vale, cual uno pues desagrega mejor el material y es más probable la detección. ¿Le parece bien? vale. Sí. Estaría encantada que me lo mandarais. Y Vale. luego el último tema, para hacer unas verificaciones aquí en el laboratorio, Sí. ¿recomendáis algún material de referencia? ¿Funcionan bien las lentículas? ¿Mejor cepas salvajes? ¿Cómo lo hacemos? Pues mire, los materiales de referencia hasta la fecha han estado desarrollados pensando en cultivo, es decir, Claro, que el por eso. propósito era aislar la colonia. Ujú, Entonces, poco han tenido en cuenta cómo era afectada la envoltura celular y esta es precisamente la diana del método. Con lo cual, como decía en la presentación, nosotros hemos desarrollado en cooperación con otro laboratorio materiales de referencia que sí son inmunodetectables, lo que permite evaluar correctamente el desempeño del analista y, por lo tanto, realizar una verificación correcta de acuerdo también a los procedimientos de trabajo que mencionaba en la presentación, con muestras directas, con muestras inoculadas, con las matrices que se deseen y mediante un procedimiento que tenemos muy bien descrito, acorde con la ISO 17025, con guías de ENAC, etcétera. Si le vale, o parece y sea, mis compañeros toman nota, sí. le podríamos informar. Vale. Sí, ¿Verdad? claro, porque nosotros lo que tenemos aquí son o lentículas de estas Sí, del HPA, o bien sí, tenemos cepas que hemos aislado nosotros en muestras reales, pero que llevan sí, tiempo congeladas. Entonces, claro, no sí. sé si serían adecuadas o no. A ver, podrían serlo. Lo que ocurre es que hemos visto que en la preparación del material hay que llevar un cierto cuidado, porque si no, las células tienden a agregarse Ujú. y sobre todo aquellas que han pasado por cultivo, pues segregan exopolisacáridos y al final es como un pegote y entonces Ya, es más difícil de marcar, ¿de acuerdo? Entonces vale, hemos pensado en un material que lo suministramos congelado y de manera que al recibirlo en el laboratorio son unos tubos Eppendorf clasificados por cantidad de UFCs equivalentes, de manera vale, que el analista descongela los que necesita y sabe qué cantidad de UFCs equivalentes tiene que esperar al analizarlo por Legipit, lo cual le permite tener una, una veraz verificación. vale. Y entonces esto va aparte del kit, ¿no? Esto no va suministrado, no es un control que vaya asociado al kit, tiene que No, adquirirse aparte. sí, porque está pensado Vale, solo para verificación, como hay también un ejercicio intercomparativo, vale, en caso vale. de que al laboratorio le interesara. Vale, perfecto. Vale, pues sí, estaría interesada. Mireia Sí, no está hablando directamente conmigo. Yo soy la responsable de microbiología, está hablando con Jordi Lluís, ajá. pero bueno, ya no estamos en contacto, pues. Y si hay información que nos podéis mandar, pues será Sí, bien fíjese. recibida. Sí, incluso nuestra total disponibilidad a un training telemático o incluso presencial, si lo prefieren. Ujú. Hace apenas una semana estábamos formando a un analista que está en la isla de San Martín, a 6.670 kilómetros de aquí. Ya, Y apenas en hora y media, 2 horas, lo que hacemos es acompañar visualmente al analista y ver cómo ejecuta los pasos
para que afiance el manejo de la Sí, sí, ya técnica. nos lo comentó, pero claro, como son pruebas, bueno, es que al final todos son costes. Entonces, no sé, sabes Bueno, que hay, eso como se puede hablar. estamos haciendo esto, pero también queremos probar a la vez el otro método rápido, pues tanta cosa como que Ya. no hay para todo. Bueno, paso a paso. Bien. Sí. Venga, gracias de todas maneras. Gracias. Venga. Mari Carmen, soy Mireia, apunto, ¿eh? Hola. Tomo nota. Apunta, sí, estaremos en contacto. Y De gracias acuerdo, por de todo. nada, de nada. Venga, Un saludo. un saludo. Guillermo, una pequeñita aclaración que solicita José Fernando Hidalgo con Tioso a través de nuestro chat. ¿Has dicho 40 UFCs en 100 mililitros o 40 UFCs por litro? No, digo 40 UFCs por test. Vamos a ver, aquí hay que tener en cuenta una cosa. Uno filtra un volumen X, ¿de acuerdo? Entonces, 1 litro, 100 mililitros, 2 litros. Entonces, al filtrar, queda en el filtro la torta resultante de la filtración. Ha pasado a la fase líquida y aquí se queda lo retenido, ¿no? En ese retenido se va a disponer en una cubeta Legipit con 9 mililitros de un eluyente. Para que haya detección positiva, al menos tiene que haber una cantidad por encima del umbral de detección, es decir, por encima de 40. En el caso de detección, en el caso de cuantificación es un poco más alto, ¿no? Creo recordar que eran 60 por ahí. Entonces, cuando uno tiene el resultado y lee la absorbancia y lo relaciona con unas cantidad de UFCs equivalentes, esas UFCs equivalentes se refieren al volumen filtrado. ¿De acuerdo? Es decir, si yo he filtrado 100 mililitros y he capturado suficiente cantidad de legionela por encima del umbral de detección, daré positivo. ¿De acuerdo? Si filtro más volumen manteniendo esa concentración, voy a dar más positivo. Pero puede que esas 40 estén en 1 litro. De manera que si yo filtro solo 100, pues es bastante posible que el resultado sea negativo. Pero hay que referir siempre el resultado de las UFCs equivalentes al volumen inicial filtrado. Hay en la página web un ejemplo de cálculo. En la página web de Biótica hay un apartado que se llama cálculo de resultado dentro de la pestaña de productos, si no recuerdo mal, y ahí hay un ejemplo muy, muy claro. Luego tengan en cuenta que los límites de detección y de cuantificación pues los hay teóricos y los hay prácticos. Es decir, que cada laboratorio en sus condiciones determina cuál es su límite de detección y de cuantificación real. Ocurre en todas las técnicas. Hola, damos paso a José Fernando Hidalgo, que tiene la mano levantada, por si quiere realizar consulta. Hola, Guillermo. Hola, buenos días. Nuevamente soy yo de Huelva. Sí. A mí con esto del límite de detección se me plantea una duda, porque si nosotros damos un resultado de 40 el límite de detección, si tenemos 5 UFC, no lo va a detectar el método. Quiero relacionar mi pregunta porque el Real Decreto actual y el futuro proyecto de Real Decreto, por ejemplo, en instalaciones de mayor riesgo, como son torres de refrigeración y condensadores evaporativos, hay que tomar medidas correctoras a partir de 100 UFC por litro. Vale. Por debajo de 100, pues dice el propio Real Decreto que no se tomen medidas correctoras. Entonces, se
me plantea la duda de si este método puede detectar 40 por 100 mililitros, que estamos hablando 400 UFC por litro. No son 40 por 100 mililitros, son 40 UFCs equivalentes absolutas, que luego hay que referir al volumen filtrado, ¿de acuerdo? Es decir, el resultado, el color producido, la absorbancia, se relaciona con una cantidad de legionela. Cantidad. Esa cantidad hay que relacionarla con el volumen original filtrado para determinar la concentración. ¿De acuerdo? Es decir, que si tiene 100 por litro y el rendimiento de la filtración es del 100%, esas 100 UFCs pasarían a la cubeta del EGIPIT, con lo cual estarían por encima del 40 y en principio serían detectables. Gracias, Guillermo. De nada. Guillermo, nada. perdón, Sí, soy María, compañera de Fernando, que estamos aquí con la María. tecnología un poquito limitada. Mira, entonces, según lo que ha dicho la compañera de Tarragona, para que este método fuera eficaz, tendría que ser que la cantidad de muestra que se recogiera mínimo debería cogerse 1 litro, ¿no? Para hacerlo después en el laboratorio. Y que tuviera un límite de detección más o menos eficaz. Sí, podríamos ver cuál es el volumen de muestra para el cual se pueden detectar 100. O sea, ir estresando el volumen sin perjudicar excesivamente el límite de detección. Pero aquí hay otro factor a mi juicio, y es la representatividad de la muestra, ¿de acuerdo? La distribución de legionela en la instalación no es homogénea. No es homogénea. Es decir, cuanto menos volumen tomas, más riesgo tienes de estar equivocándote respecto a la conclusión que vas a sacar de la instalación. Porque no es como la mantequilla en el pan, en absoluto. Incluso puede depender que la muestra sea pre-flush o post-flush. Es decir, no hay homogeneidad en la distribución de legionela en una instalación. Entonces, cuanto más estrangules el volumen que tomes, pues más riesgo tienes de incurrir, digamos, en error en la medida. Y el Real Decreto, ¿estáis a la escucha? Sí, el Real Decreto pide 1 litro. ¿Damos por contestada la pregunta, José Fernando? Sí, mire. Vale, perfecto. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Por el chat de momento no tenemos nada, lo tenemos todo resuelto. Estupendo. Bueno. Hay una cosa en el chat, vamos a ver. Vale, preguntan una cosita. Sí. Por el chat. El volumen de la toma de muestra debe ser al menos de 1 litro porque así lo indica la normativa. Sí. Indica Berta. No es una pregunta, perdón, es una, sí, es una afirmación. Es una afirmación. A lo que veníamos comentando, sí. Sí. No, no es una pregunta, disculpa, Berta. Disculpa. Aprovecho porque ahora, a raíz de las preguntas de José, creo que es, me hablaba de la toma de muestras y el transporte. Bueno, hay una ISO, la 19458, en el que el transporte a temperatura ambiente se permite en las primeras 24 horas, pero cuando va a ser ya de 24 a 48 ya hay refrigeración. ¿De acuerdo? Entonces, es una forma de combinar las dos cosas que decíamos, ¿no? 24 horas temperatura ambiente
48 horas ya refrigeración. ¿Alguna cuestión? No, parece que no, que en el chat no hay nada más escrito y no hay ninguna persona ahora mismo con la mano levantada. Vale, estupendo. No. Pues no sé si les parece que demos aquí por concluida la jornada. Y repito, quedamos a disposición de cualquiera de ustedes para entablar un diálogo quizá más focalizado en algunas cuestiones. Les agradezco sinceramente que hayan participado con tanta intensidad en la jornada y nos estimula a preparar futuras jornadas y hacer interacción con ustedes, que de ustedes se aprende. Bueno, pues nada más, buenos días y muchas gracias.